La inteligencia artificial ya toma decisiones como un humano. Avance o amenaza. El inicio de una nueva inteligencia. Durante décadas, la inteligencia artificial fue un concepto reservado a la ciencia ficción. Hoy, no solo existe, sino que ha comenzado a tomar decisiones que antes eran exclusivamente humanas. Diagnosticar enfermedades, redactar textos, aprobar créditos bancarios e incluso predecir delitos. Pero esto plantea una pregunta inevitable. ¿Estamos frente al mayor avance tecnológico de nuestra era? ¿O ante un riesgo que aún no entendemos del todo? IA que decide, no solo ejecuta. Lo que muchos desconocen es que la IA ya no se limita a seguir instrucciones programadas. Gracias a técnicas como el aprendizaje profundo, Deep Learning, y el refuerzo reforzado, Reinforcement Learning, ahora puede evaluar contextos, comparar alternativas y elegir la mejor opción según sus objetivos, sin intervención humana directa. Por ejemplo, un sistema de IA en el sector salud puede sugerir iniciar un tratamiento agresivo para un paciente basándose en miles de historiales clínicos. Sin embargo, lo hace sin comprender factores emocionales o dilemas éticos. Aquí surge una inquietud poderosa. ¿Puede una IA realmente decidir si no entiende lo que es la vida humana? A diferencia de algunos humanos, una IA no tiene empatía, moral ni intuición. Sus decisiones se basan en datos y patrones, no en valores. Y aunque esto puede parecer una ventaja en términos de eficiencia, plantea un enorme dilema. ¿Es más importante la precisión de una decisión o el contexto humano que la rodea? Un juez puede dar una segunda oportunidad a un adolescente que robó por necesidad. Un algoritmo, probablemente, solo vea un patrón de comportamiento delictivo y sugiera lo contrario. Aquí aparece una sombra peligrosa. ¿Queremos vivir en una sociedad donde las decisiones justas se sustituyan por decisiones óptimas? La inteligencia artificial no es neutral. Uno de los mitos más peligrosos sobre la IA es creer que, al ser una máquina, es neutral. No lo es. La IA aprende de los datos que le damos, y esos datos vienen del mundo real. Un mundo con errores, desigualdades, prejuicios y contradicciones. Si le alimentas con información sesgada, el sistema aprende a repetir ese sesgo, amplificarlo e incluso justificarlo con aparente lógica matemática. Ejemplo real. En Estados Unidos, un algoritmo de predicción criminal llamado COMPAS asignaba mayor probabilidad de reincidencia a personas afroamericanas que a blancos con los mismos antecedentes, porque aprendió de un historial judicial plagado de desigualdades raciales. No quiso discriminar, simplemente aprendió a hacerlo como nosotros lo hicimos. ¿Y si el mayor peligro de la IA es que nos imita demasiado bien? Esta pregunta es inquietante. ¿Qué pasa cuando una inteligencia no consciente replica las peores partes de nuestra propia historia? La IA no odia, no ama, no juzga, pero si aprende que ciertos perfiles reciben mejores préstamos, o que ciertos nombres tienen más éxito laboral, actuará con esa lógica fría, eficiente y peligrosa. Entonces, debemos hacernos otra pregunta esencial. ¿Estamos creando máquinas inteligentes o espejos que reflejan nuestros errores con precisión matemática? La IA puede tomar miles de decisiones por segundo. Puede analizar millones de variables y predecir resultados con una precisión que ningún humano podría igualar. Pero esa eficiencia es también su talón de Aquiles. No se detiene a reflexionar. No duda. No se pregunta si debe hacer lo que puede hacer. Y ahí está el peligro. Una decisión sin conciencia puede ser rápida, rentable, lógica, y al mismo tiempo profundamente inhumana. Errores que no son accidentes. La idea de que la IA se equivoca como cualquier humano es peligrosa, porque cuando una IA se equivoca, lo hace a gran escala, de forma sistemática y sin sentido de responsabilidad. Casos reales abundan. Aquí algunos que merecen reflexión. Amazon tuvo que retirar un sistema de contratación automatizado que, tras aprender de los datos internos de la empresa, discriminaba a las mujeres al revisar currículums.
¿Por qué? Porque históricamente, la mayoría de contrataciones en puestos técnicos eran hombres. Un sistema de IA utilizado por hospitales en USA priorizaba la atención médica de pacientes blancos porque asumía que, al gastar más en su salud, eran más graves. En realidad, solo tenían más acceso económico al sistema. Estos no son fallos técnicos. Son consecuencias lógicas de una inteligencia sin valores. ¿Quién controla a la inteligencia que decide por nosotros? Aquí viene una pregunta aún más profunda. ¿Quién supervisa las decisiones de una inteligencia que ya está operando en la banca, la medicina, la justicia o la educación? En muchos casos, ni los propios ingenieros pueden explicar cómo una IA llegó a una conclusión. Este fenómeno se conoce como caja negra algorítmica. Los modelos son tan complejos que sus procesos internos son imposibles de rastrear con precisión. Entonces, ¿cómo podemos confiar en sistemas que toman decisiones críticas, que no entendemos del todo, y que no podemos cuestionar o auditar fácilmente? ¿Quién tiene el poder real? ¿Los gobiernos, las empresas o la IA misma? Hoy, las inteligencias artificiales más potentes no están en manos de organismos públicos o democráticos, sino en poder de corporaciones privadas con intereses económicos y sin control ciudadano. Cuando una IA optimiza contenido para mantenerte más tiempo en una red social, lo hace para que consumas más anuncios, no para que seas más feliz, informado o consciente. Entonces, otra pregunta clave surge. ¿Qué intereses están siendo programados dentro de las decisiones que toma la IA por ti cada día? Cuando la IA moldea lo que pensamos, no solo decide, también nos influye. La inteligencia artificial ya no solo toma decisiones en silencio, tras bastidores. Ahora influye directamente en lo que ves, lo que crees y lo que haces. Cada vez que abres una red social, el contenido que aparece no es aleatorio. Es el resultado de algoritmos que aprenden tus gustos, tus emociones y tus debilidades, y te muestran exactamente lo que necesitas para seguir enganchado. Esto plantea una pregunta inquietante. ¿Dónde termina tu voluntad y dónde comienza la programación del algoritmo? El algoritmo que te atrapa. No se trata solo de publicidad. Se trata de manipulación emocional. Las IAs detrás de plataformas como TikTok, Instagram o YouTube no tienen ideología, pero aprenden cuál es la tuya y la refuerzan, creando burbujas de pensamiento donde parece que todos piensan como tú. Esto no solo desinforma, divide, porque la IA no te muestra la verdad, te muestra lo que te hará clic. Así, sin una sola orden explícita, millones de personas son guiadas, día tras día, hacia ciertas formas de pensar, de consumir y hasta de votar. ¿Estamos usando estas tecnologías o ellas nos están usando a nosotros? Imagina esto. Una IA que escribe titulares, genera imágenes, clona voces, produce noticias y crea discursos emocionales. Todo en segundos. Ya no es ciencia ficción. Está pasando. Con modelos generativos ya se pueden crear realidades falsas pero creíbles, que influyen en el debate público, propagan teorías conspirativas o incluso simulan líderes carismáticos inexistentes. Entonces surge la gran alerta. Cuando ya no podamos distinguir lo real de lo artificial, ¿quién decide qué es verdad? Educación y pensamiento crítico. El verdadero cortafuegos. No hay cortafuegos más poderoso que el pensamiento crítico. Frente a esta avalancha de decisiones automatizadas, la mejor defensa no es apagar las máquinas, sino aprender a convivir con ellas sin perder la capacidad de cuestionarlas. Necesitamos ciudadanos que comprendan cómo funciona la IA, sepan cuándo están siendo dirigidos por un algoritmo, y tengan el valor de frenar y preguntarse, ¿esta decisión la tomé yo o alguien más lo hizo por mí? Diseñando un futuro en el que podamos confiar. ¿Es posible una inteligencia artificial ética? La respuesta corta es sí. La respuesta larga es solo si la sociedad lo exige. La ética en la IA no ocurre por accidente.
no es un subproducto del desarrollo técnico, es una decisión consciente. Diseñar una IA ética implica incorporar principios de equidad, justicia y diversidad desde el inicio, establecer límites claros a su uso, y garantizar que siempre exista supervisión humana, sobre todo en decisiones de alto impacto. Pero esto no es algo que solo deben hacer los ingenieros, es una responsabilidad colectiva. El rol de la sociedad, exigir transparencia y responsabilidad. No podemos dejar estas decisiones en manos de empresas tecnológicas o gobiernos autoritarios. Necesitamos marcos legales fuertes, instituciones independientes y ciudadanía activa. Debemos exigir cosas muy concretas, que los algoritmos sean auditables y comprensibles, que podamos saber cuándo una decisión fue tomada por una IA, que existan mecanismos para apelar, cuestionar o revisar esas decisiones, y sobre todo, que nunca se delegue en una máquina lo que requiere humanidad. La IA no es un dios ni un demonio. Es una herramienta, y como toda herramienta, puede construir o destruir, según cómo la usemos. Y sí, la IA puede ayudarnos a ser más humanos. Aquí hay una oportunidad que casi nunca se menciona. Y sí, al ver cómo decide una IA, ¿comprendemos mejor cómo decidimos nosotros? ¿Y si su frío cálculo nos recuerda el valor de la empatía? ¿Y si su imparcialidad nos obliga a revisar nuestros propios prejuicios? Tal vez el verdadero avance no está en hacer que la IA piense como nosotros, sino en lograr que nosotros pensemos mejor, a pesar de la IA. La IA ya está aquí. Ya toma decisiones que antes tomaban jueces, médicos, periodistas, profesores, policías y líderes. Ya moldea nuestras ideas, comportamientos y preferencias. Pero la gran pregunta sigue siendo, ¿queremos un mundo más inteligente o un mundo más justo? Ese futuro no lo construirá la IA, lo construiremos nosotros. Y como toda herramienta poderosa, la clave no está en lo que puede hacer, sino en lo que permitimos que haga. ¿Confiarías en una IA para tomar decisiones importantes en tu vida? ¿Por qué sí o por qué no?